En el capítulo 4 del libro del profeta Daniel, en el versículo 1, se nos introduce y se nos presenta a Nabucodonosor. Y si prestamos atención, el texto nos dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Esa es la carta de presentación de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor. Lo leemos muy rápido y a veces no alcanzamos a dimensionar lo que esto significa. Lo que esto significa es que este hombre se encontraba en una posición de autoridad por encima de todos los pueblos, de todas las naciones y todas las lenguas que habitaban en la tierra en ese momento. Imagina tú, y prestemos un poco de atención a lo que esto realmente implicaba en la vida de este hombre. Se nos dice en el verso 4 que él vivía tranquilo y en prosperidad en su palacio. Y tiene un sueño que le hace temblar y lo hace estar aterrado. Ahí dice el verso 5. Y conforme llegamos al sueño, por supuesto no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a llegar al punto donde este sueño es interpretado. Y quien lo interpreta es, ustedes saben, Daniel. Y lo que sucede es que el verso 25 nos enseña que él sería echado entre los hombres y su morada estaría con las bestias del campo. Se alimentaría de hierba para comer como el ganado y sería empapado con el rocío del cielo. O sea, nos hablan que 7 tiempos pasarían sobre él hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Básicamente, parte importante de este sueño, parte fundamental de este sueño, seguramente muchos de los presentes ubican la situación, era que este Nabucodonosor escucharía o entendería a través de la interpretación de Daniel que su sueño implicaba que estaría enfrentándose a una situación impresionante o una escena que seguro él no tenía contemplado entre sus planes. Recuerden, verso 1 nos dice que él era rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, el hombre con mayor autoridad, el hombre que estaba dominando sobre todo. Y como vemos en el verso 25, las palabras de Daniel era para que él reconozca en su momento al Altísimo y que él domina sobre todo reino, o sea, sobre él, y no solo eso, sino que él da a quien le place. Por una parte tenemos la soberanía de Dios, y por otra parte claramente también vemos cómo hay esa autoridad delegada al hombre, creado a imagen de Dios, para poder ejercer dominio, para poder ejercer autoridad, pero todo esto de acuerdo a la esfera de autoridad o al lugar, a las fronteras que el Señor establece para el hombre. Y llegamos al verso 33, dice: en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Capítulo 4, verso 33. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. ¿Qué fue lo que detonó esta situación? ¿Qué fue lo que sucedió que dio a pie a que esto aconteciese en la vida de Nabucodonosor? Lo tenemos ahí en el verso 29 y 30. 12 meses después que recibe, por supuesto, la interpretación de su sueño, Nabucodonosor se paseaba por la azotea del palacio real de Babilonia, verso 30, y él reflexionó. Entonces él respondió y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Impresionante. Pues este hombre, una vez que ya se había dado aquello que le iba a acontecer, toma un momento al ver lo esplendoroso de su reino, que por supuesto no podemos ignorar estos jardines colgantes que formaban parte de estas 7 maravillas antiguas del mundo. O sea, algo sumamente espectacular. Mis hermanos, difícilmente nosotros aspiramos a tener el poder y un palacio tan majestuoso como el de este hombre. Así que él, estando en la cúspide, verso 1 del capítulo 4, como rey de todos los pueblos, naciones y lenguas,
Por supuesto, todo esto permitido en la soberanía de Dios. Este Nabucodonosor, este rey, tiene un momento donde él medita y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No es esto lo que yo he hecho para mí, para mi satisfacción? ¿No es esto lo que yo he construido con el sudor de mi frente, con el esfuerzo de tantos años? El sueño de cualquier otro mortal, el vivir de esta manera. En ese instante es cuando se cumple la palabra y lo vemos ahí. Una vez que esta voz del cielo dice, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara el reino, te ha sido quitado, viene a ser y a vivir como una bestia del campo. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, verso 34, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Creo que en cierta manera este pasaje nos ayuda también y nos introduce y nos ayuda a ponernos en el contexto correcto para el sermón de esta mañana. Porque esto es lo que somos. Todos los habitantes de la tierra delante de Dios, considerados como nada. Pues nada puede detener su mano. Y Él actúa conforme a su voluntad. Y su dominio es un dominio eterno. Y nosotros no somos los reyes, nosotros no somos los que dominamos por encima de Él, sino que Él siempre está gobernando sobre todo. Este hombre, poderoso hombre y rey, como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 4, dominando absolutamente sobre todo, teniendo control absoluto, como lo podemos ver ahí, mediante su imperio de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo. Había sido humillado por una razón. Su corazón lo había conducido a enfocarse en aquello que podía observar. Y en esa jactancia, él ubicó todo y lo dio todo a su mérito, a su mano, a su poder, a su fuerza, a su creatividad, a sus talentos. No lo dice el texto bíblico, pero básicamente apunta por completo a todas esas situaciones específicas, tal vez en su pasado, donde él podía haber recordado cómo las decisiones que tomó lo fueron orillando a eso. En otras palabras, lo que muchas veces hacemos nosotros al darnos mérito precisamente de todo lo bueno que acontece y en ocasiones culpar a otros de todo lo malo que nos sucede. No nos gusta muchas veces tomar responsabilidad, pero no me gustaría que nos salgamos del tema, y es que esto es solo una introducción. Nabucodonosor dio lugar en su corazón a meditar en la gloria de su palacio, de su majestad, de su dominio. Mis hermanos, mucho más grande de lo que nosotros posiblemente aspiramos en nuestro tiempo en esta tierra. No posiblemente, tal vez muy seguramente aspiramos. Y a veces decimos, ¿verdad?, que como nosotros tenemos una habilidad tan buena para marearnos cuando nos paramos en un ladrillo. Este Nabucodonosor no estaba parado en un ladrillo, estaba en un palacio y se mareó porque comenzó a jactarse y a apuntar a su mano, a su poder, a su dominio, a su fuerza, a su tiempo, a su creatividad, a sus méritos. Es tan importante que nosotros dimensionemos de la misma manera, a la luz de lo que hemos vivido, que todo lo que recibimos en el pasado, lo que estamos recibiendo y lo que hemos de recibir, en palabras de Santiago, proviene de lo alto, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo esto viene del Padre de las luces.
Y es que en 1 Corintios capítulo 13, en el verso 4, en la parte final, conforme seguimos caminando y nos hemos detenido en varias paradas, estudiando lo que significa el amor, lo que realmente el amor genuino y piadoso ilustra y permite que pueda ser practicado. Lo leíamos a lo largo de los últimos meses, mediante una paciencia, mediante una bondad, mediante un carácter que no tiene, que no muestra envidia. En esta mañana llegamos a una parada más que requiere toda nuestra atención, que requiere que, si es necesario, pongamos ese freno de mano a nuestro caminar. Porque dice la palabra de nuestro Dios, el amor no es jactancioso. Y en este primer acercamiento a la parte final del versículo 4 de 1 Corintios 13, vamos a estudiar dos polos opuestos de lo que significa la jactancia para evaluar la dirección de nuestro corazón. En esta mañana vamos a estudiar dos polos opuestos de lo que significa o lo que ilustra la jactancia, de manera que podamos evaluar nuestro propio corazón y no sea que nos estemos mareando ahí arriba de nuestro ladrillo o nuestro palacio de nuestra propia imaginación. Primero vamos a observar lo que implica cultivar una jactancia pecaminosa. El primer encabezado será cultivando una jactancia pecaminosa. Y el siguiente, el polo opuesto, es caminando hacia una jactancia piadosa. Cultivando una jactancia pecaminosa y caminando hacia una jactancia piadosa. Dos polos opuestos. Pues es de suma importancia que aprendamos a detectar si la tierra de nuestro corazón, si el campo, si la tierrita ahí no está realmente siendo tierra fértil para una jactancia pecaminosa. Dice la palabra de nuestro Dios, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia y el amor no es jactancioso, no es arrogante. Mis hermanos, la palabra en el original para jactancioso que vemos aquí es la única ocasión que se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Normalmente esto se le denomina como un hapax legomenon. La única vez en el original, no en español, donde esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento. Lo cual implica también que debe haber mucha atención a esto y que debe haber, por supuesto, otros usos o otras ocasiones más bien en que esta palabra se ha utilizado a lo largo de la historia en el griego koiné o en el griego de la época. La palabra en sí lo que busca enfocar es precisamente a una arrogancia al hablar, una presunción, una exageración cuando uno habla sobre logros personales, cuando uno habla sobre dones, cuando uno habla sobre talentos que pueda tener, de manera que los exhibimos buscando mostrar a otros y buscando también nosotros gozarnos y disfrutar esa superficialidad. Es decir, a la luz de la eternidad, nos damos un festín gozándonos en lo trivial, en lo vano, en lo pasajero, en lo efímero. Presunción, exagerar sobre logros personales. Mis hermanos, el amor genuino no permite que caigamos en envidia. Lo estudiábamos las últimas semanas. Nuestro Dios nos permite, ha puesto su Espíritu, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para que, tal y como lo dice el apóstol Pablo, practiquemos, vivamos a la luz de un amor que no tiene envidia, que aprende a estar contento con lo que tiene. Lo que quiero decir con esto es, veámoslo de la siguiente manera, y así es como podemos irnos acercando al entendimiento de esta palabra. Si nos encontramos con menos posesiones, si nos encontramos con menos honor, si nos encontramos con menos logro, bíblicamente el creyente no envidia. Otra vez, si nos encontramos con menos posesiones, si nos encontramos con menos poder, con menos honor, con menos logros, el amor piadoso, genuino, cristiano, no envidia.
Y lo que podríamos decir como la otra cara de la moneda es, si nos encontramos con más posesiones, si nos encontramos con más honor, con más logros, con mejor posición, no nos jactamos. En un sentido, y creo que lo hemos estado estudiando estas semanas, lo hemos podido entender. La envidia y la falta de contentamiento no radica solamente en aquellos que carecen de ciertas posesiones, pues la falta de contentamiento y la envidia aterroriza y amenaza el corazón de todo ser humano. Pues genuinamente nos damos cuenta que este mundo, si de algo se encarga, es hacernos entender que siempre necesitamos más, que no podemos estar contentos. Completamente ajeno a la palabra de Dios. Pero ahora, presentando, digamos, lo que sería la otra cara de la moneda, nos damos cuenta que el amor piadoso, genuino, no da lugar a la jactancia. Pero otra vez, hermanos, si bien es cierto, se podría entender y algunos dirán, bueno, pues yo no tengo ni de qué jactarme. Cuidado, porque hasta esa misma frase demuestra soberbia o una falsa humildad. No se trata de posesiones, no se trata simplemente del tamaño de la billetera o del número de ceros o de dígitos en las cuentas bancarias. Se trata de un peligro y una amenaza que te nubla por completo y te permite comenzar a marearte precisamente arriba de un ladrillo. No necesitas el palacio de Nabucodonosor para que esa jactancia comience a amenazar y a entrelazarse en los deseos y en las palabras que salen de tu boca. El amor que hemos estado estudiando es contrario, completamente contrario, a una falta de contentamiento que te permite acercarte a envidiar a otros, y de igual manera contrario a una jactancia, a una arrogancia y a una presunción que fácilmente te compara con los demás y te permite siempre sentirte un paso arriba, un paso adelante. Mis hermanos, no es una competencia. A lo largo de 1 Corintios 13, y a lo largo de la carta a los Corintios, si algo podemos observar, es que hay un énfasis especial en la edificación mutua. Y hay un énfasis especial precisamente en luchar y en evitar que esta jactancia pecaminosa sea cultivada en el corazón. Por eso permítame que podamos observar un poco el contexto o tal vez repasar un poco el contexto para que podamos identificar en qué radicaba la jactancia de esta iglesia en Corinto. Vayan conmigo ahí al capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vayan conmigo ahí al verso 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones. Que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Tenemos el primer acercamiento a cómo cultivar una jactancia pecaminosa. Y es que, imagínense ustedes, vivir en el tiempo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia en Jerusalén, mediante la cual el evangelio estaba llegando hasta los confines de la tierra. Si hoy en día, desafortunadamente, puede existir esa jactancia en el corazón cuando uno reconoce y dice, yo estudié en tal lugar, yo me preparé en tal lugar. Y no hablamos solamente del ámbito teológico, evangélico, sino también hablamos pues del mundo secular.
No importa el área, no importa lo que hayas estudiado, no importa el lugar, simplemente el hecho de empezar a enfocarnos. Tal persona fue mi profesor. Yo estudié bajo tal método. Yo estudié con este libro. Yo estudié. Bueno, lo que estaba sucediendo con los corintios es que ellos estaban identificándose y, por así decirlo, en una división, porque lo vemos ahí en el verso 10, en algo opuesto a la unidad. ¿Te das cuenta cómo algo aparentemente piadoso se convierte en algo divisivo? Cuando la iglesia empieza a pelear y a decir, bueno, yo soy de Pablo, no, yo me identifico más con Apolos, yo me identifico más con Cefas. ¿Puedes imaginarte tú las conversaciones de aquel tiempo y lo que surgía ahí, la manera en cómo estaban siendo cultivadas las conversaciones, que lejos de enfocarse en un carácter piadoso, y como lo vamos a ver un momento más, en un carácter y una práctica de edificar al prójimo, la guerra era, pues, ¿quién es tu maestro, verdad? ¿Con quién te identificas más? Divisiones, bandos, jactancia en quién fue mi maestro, con quién me identifico más. Dice el apóstol Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizados en nombre de Pablo? Mis hermanos, en esta primera parada, en este primer estudio sobre la jactancia y cómo el amor no es jactancioso, tenemos que darnos cuenta que es fácilmente, que puede cultivarse de manera muy fácil, aún en la iglesia, una actitud de jactancia. Yo vengo de este lugar, yo pertenezco a tal, yo me identifico con él, yo escuché, porque lo sabemos. Yo tengo toda la biblioteca, yo todos los sermones los he escuchado, todos los días hago esto, todos los días hago otro. Y la gran pregunta aquí es, ¿de qué manera eso está procurando edificar a tu prójimo? Vean conmigo el capítulo 3, ahora, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero es Dios quien ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Comenzábamos este estudio leyendo Daniel capítulo 4 y comenzábamos meditando en Nabucodonosor. Y comenzábamos leyendo precisamente cómo él llega a un punto donde voltea al cielo, recobra la razón, dice la parte final del capítulo 4, y glorifica al Dios Altísimo, pues Él es quien da reino y poder a quien Él quiere. Él obra de manera soberana. Y fíjese lo que hace el apóstol Pablo aquí con respecto a la labor del evangelio y la labor del discipulado y la plantación de iglesias. Al haber celos, al haber contiendas entre la iglesia, las divisiones en Corintio estaban apuntando a que la división nacía de que personas estaban identificándose con diferentes bandos, creando una división donde no la hay. Y eso sucede muchas veces también en muchas áreas, ¿no? Parece ser los seguidores o los discípulos los que quieren enfocarse y quieren entablar luchas cuando los mismos maestros ni siquiera están enemistados. Su orgullo espiritual los dividía y les nublaba por completo a la realidad de que no importa sobre quién plante o sobre quién está regando. Quien se lleva toda la gloria es Dios, pues Él es quien da el crecimiento, pues es de Él la palabra, pues es de Él la semilla. ¿Se dan cuenta cómo el cultivar una jactancia y una necesidad de reconocimiento, una necesidad de ser aplaudido, reconocido, te nubla del panorama completo y te hace completamente ciego
y en ocasiones hasta inmune y ya no sientes, ya no observas, ya no contemplas quién está en control. Creas una realidad tan pequeña que te esfuerzas y como Romanos capítulo 1 dice, restringes la verdad, actuando como un impío, actuando como un enemigo de Dios. Vean conmigo ahí el capítulo 4 de la misma carta. Verso 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno o del otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El contexto, verso 1 y verso 2 del capítulo 4, nos habla de cómo, como administradores y mayordomos de la gracia de Dios, la iglesia debía ser, pues, precisamente responsable en esta administración, en este servicio. Se requiere fidelidad y lo vemos ahí en el verso 2 del capítulo 4. Y el apóstol Pablo toma un momento ahí en el capítulo 4 de su primera carta a los Corintios para preguntarles lo siguiente: ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras o lo hubieras recibido? Cultivar en tu corazón una jactancia pecaminosa implica que dejas de dar gloria, que dejas de dar y mostrar gratitud al Señor, y tu mayor deseo y tu mayor anhelo es enfocarte en lo terrenal, en tu mano, en tu fuerza, en tu habilidad, en los dones. Y aquí es algo muy triste porque la iglesia de los Corintios realmente había sido dotada con muchos dones y lo vamos a estar observando. Pero lo que sucedía con ellos es que actuaban de una manera tan egoísta y sobre todo bajo una jactancia, unas ganas de sobresalir por encima del resto, que se había convertido en una guerra civil prácticamente. Y empezaban a generar divisiones donde no había. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de acá, nosotros hacemos las cosas de esta manera, obramos y hacemos así. Y qué triste que se tenga que hablar de esta manera, pero para nada debe de sorprendernos, pues es la lucha que nuestro corazón lleva. Miren conmigo en el capítulo 8, versos 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Existe en el contexto del capítulo 8 nuevamente otra disputa, otra contienda. ¿Y en qué radica esta contienda? En que están los maduros, están los conocedores, que saben que que probar un alimento sacrificado a los ídolos no tiene ningún impedimento para que pueda ser probado. Que no representa nada porque finalmente al dar gracias y uno tener un corazón agradecido con el Señor, lo demás no importa. Y por otra parte están aquellos débiles, vamos a decirlo así, que argumentan que no se debe comer esa comida. Y aquí la disputa está precisamente en el entendimiento de lo que denominamos la libertad cristiana. Por una parte, sabemos que debemos de tener cuidado en la manera en que andamos y debemos de ser sabios en las decisiones que tomamos, pero por otra parte también existe ese riesgo de ofender a Dios, de no ser sabios en la manera de conducirnos y de caer y ser de tropiezo a otros. Y lo que vemos aquí en el capítulo 8 nos ayuda también a entender precisamente a lo que vamos con respecto a un corazón que cultiva una jactancia pecaminosa.
¿Cómo podemos ser teológicamente muy precisos, por así decirlo, entre comillas, pero estar muy perdidos en nuestra práctica de esa teología? ¿Cómo nosotros podemos estar en la iglesia donde se predica correctamente la palabra, donde hay un deseo y un anhelo por un crecimiento mediante la exposición de la palabra, pero al mismo tiempo podemos estar con una práctica por los suelos? Una buena teología, mis hermanos, nos debe llevar a una doxología, a gloriar, a dar la gloria a Dios en todo, a procurar glorificarlo a Él, no a nosotros mismos, no a nuestra habilidad para haber buscado en Google y haber buscado en un directorio dónde están las iglesias de sana doctrina. Y una vez estando en la iglesia, ¿cómo es que ese conocimiento y esa teología y esa larga lista de sermones que has escuchado se puede manifestar en tu vida, en tu práctica? Lo que sucede aquí en 1 Corintios capítulo 8 es que tenemos a los conocedores, a los que saben y argumentan, no pasa nada, podemos comer comida sacrificada a los ídolos, pero por otra parte los débiles que dicen, no, no se debe comer. Pero aquí hay algo, una clave que es muy importante. Y es lo que dice el verso 1, que muchas veces es sacado de contexto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento nos puede llevar a una posición de jactancia, a una posición de sentirnos importantes, de sentirnos que entendemos, que sabemos cómo funcionan las cosas, que en un sentido conocemos más que el prójimo, nos volvemos arrogantes, y eso lo estaremos estudiando en domingos más adelante, porque perdemos por completo el sentido y el propósito de ese conocimiento. Como lo leemos en los evangelios cuando nuestro Señor Jesús resume la ley, amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está resumido, ahí está la clave. Y si el conocimiento que yo tengo no me está conduciendo a amarlo a Él y amar a mi prójimo, estamos perdiendo de vista por completo nuestro propósito de vida. ¿En qué momento, mis hermanos, es que el conocimiento se convierte en un estorbo para la edificación del creyente? Y tal vez no habíamos meditado en esto y tal vez es la primera vez que te detienes a pensar un poco en esto, no lo sé, tal vez no, pero te das cuenta cómo fácilmente podemos ser seducidos, fácilmente podemos ser desviados por el pecado. Y a la misma vez te das cuenta que por detalles así es que como hijos de Dios realmente esperamos con ansias, es gran expectativa el estar con Él, para no estar lidiando ya más con este cuerpo de muerte. Porque día con día estamos con esa lucha, un deseo de honrar a Dios, un deseo de crecer en un conocimiento de Él, pero a la misma vez una batalla que lidiamos todos los días para que ese conocimiento, para que esa palabra, para que eso que leí en la mañana produzca un fruto que sea de edificación para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para la iglesia, para hacer luz en el trabajo. Es por eso que en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, no tienen que ir ahí, mis hermanos, pero en el capítulo 6, pueden anotarlo para que puedan ir entre semana. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de los más espirituales o más maduros, les instruye a los Gálatas a que se acerquen con aquellos que cometen alguna falta, pero que lo hagan con un espíritu de mansedumbre, y comienza diciendo, mirándote a ti mismo. O sea, llegamos a buscar edificar al prójimo, pero considerando nuestro propio corazón, las batallas que nosotros lidiamos, nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Llevad los unos las cargas de los otros, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No nos engañemos.
lejos de que mayor conocimiento necesariamente implique mayor amor, tenemos que estar despiertos a la tentación de que ese conocimiento se convierta en una plataforma para autoexaltarnos por encima del prójimo. Porque muchos de los presentes tal vez tenemos una larga lista de iglesias a las que asistimos. Tenemos una larga lista de experiencias. Tenemos un currículum, si se tratara de presentar un currículum, ¿verdad? Donde podríamos dar lujo de detalle por qué todos siempre han estado mal. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Qué fue lo que pasó allá? Y podemos tener gran detalle en esto. Y la gran pregunta, mis hermanos, es, ¿de qué manera esa información te permite ser de edificación a tu prójimo? ¿De qué manera te permite eso vivido glorificar a Dios mediante un amor a Él y al prójimo? ¿Cómo puedes tú leer todo tu pasado y todo lo que el Señor te permitió vivir y todas las malas decisiones que cometiste a la luz de la gracia de Dios para que lejos de verte tú como la víctima o como el héroe de la historia, puedas posicionar a Dios como el soberano altísimo que está en control de todo? Y a pesar de nuestras infidelidades, Él siempre permanece fiel. A la luz de nuestros testimonios, de nuestras historias, de nuestro conocimiento, la gran pregunta, hermanos, es, ¿se te facilita más cultivar tantas historias, tantos logros y tantos méritos para enaltecerte, para jactarte? ¿O realmente te lleva a una rendición y a un agradecimiento a Dios porque dices, Señor, si no hubieses estado ahí, si no hubieses intervenido, si no hubieses sido tu mano, ayúdame a pregonar esto, que esa sea tu oración, ayúdame a pregonar esto, Señor, que tú en tu amor, en tu soberanía, tú encaminaste todo esto, llevaste todo esto a un puerto donde tú eres quien es glorificado. Desafortunadamente, en ocasiones, tal vez algunos se identifiquen con este tipo de historias, cuando creo que de un buen corazón y una buena voluntad se permite que vengan hermanos al frente a dar testimonios. O cuando hay reuniones de jóvenes y se invita a hermanos a dar su testimonio. Y a veces, tal vez nos tocó ver cómo los testimonios se convierten realmente en un altar. Y en ver quién fue el más pecador, ¿verdad? En una competencia de quién hizo más cosas malas. Donde con lujo de detalles se busca especificar lo mal que estaba la persona. Y se dedica una gran porción del tiempo, no para hablar la palabra, sino para hablar todo lo que hice, llegué a hacer. Y aún errores y fracasos, mis hermanos, en nuestro pecado estamos tan ciegos que somos capaces de enaltecer y ver como logros nuestros fracasos y nuestras fallas. Somos sumamente torpes cuando estamos nublados por el pecado. Caminamos en completa confusión, de verdad. Y no podemos permitir que eso suceda, porque son maneras de cultivar una jactancia pecaminosa, como lo hemos estado estudiando. Son maneras de que podamos estar cultivando y permitiendo que nuestro corazón encuentre esa piedrita, ese ladrillo, donde nos gusta estar parados y estar viendo todo desde esa perspectiva. Los logros académicos se convierten fácilmente en algo que queremos que otros vean y que otros nos reconozcan. Mis hermanos, y si el Señor te ha permitido y te ha dado todo esto, dirán algunos, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo ser piadoso en esto? Y por eso es que hablábamos del polo opuesto. ¿Cómo podemos caminar hacia una jactancia piadosa? Es el segundo encabezado de esta mañana. ¿Cómo podemos encaminar a una jactancia, ser encaminados a una jactancia piadosa?
Porque el apóstol Pablo, bueno, además lo leemos en Jeremías, recordarán ustedes Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Vayan conmigo ahí. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. ¿Dónde debe de estar la gloria? ¿Dónde debe de estar la jactancia? ¿Dónde debe estar realmente donde se enfoque la gloria del ser humano? Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. No es la sabiduría, no es el poder, no es la riqueza en lo que debe enfocarse nuestra gloria, en nuestra jactancia. Mis hermanos, podemos caminar hacia un entendimiento de que si poseemos algo, lo poseemos por pura gracia y misericordia de nuestro Dios, y que en Él está nuestra gloria si habemos de gloriarnos en algo. Yo sé que tú y yo posiblemente podemos tener historias muy bonitas. Es más, algunos hasta me dirán, hasta una película, hermano, pueden hacer de mi historia, de cómo salí de tal lugar, de tal pueblo, y mira lo que está bien. Pero mi hermano, que tu historia sea una historia que publique la gracia y la misericordia de Dios por encima de todas las cosas. Mis hermanos, que tu historia, que mi historia pueda publicar cómo nuestras faltas y nuestros pecados, cuando abundaron, su gracia sobreabundó por encima de todo. Que nuestras historias y nuestras conversaciones, lejos de ser testimonios de cómo yo hice, de cómo yo decidí, sean más bien historias de cómo el Señor me preservó, me guardó, me guió. Porque en esto hemos de gloriarlo, en procurar entender y conocerle a Él. ¿Y cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo es que podemos llegar a un conocimiento de Dios? A través de Jesucristo. El Verbo encarnado. Dice el apóstol Juan, vimos su rostro, vimos lo que, y como lo menciona, ¿no? Tanto en Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos con respecto al Verbo de vida. Dice el apóstol Juan, su rostro lleno de gracia y verdad. La gloria del Padre manifestada en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, cuando meditamos aún en la salvación, yo creo que el apóstol Pablo es muy claro y nosotros hasta memorizados tal vez tenemos Efesios capítulo 2. Porque por gracia soy salvo. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y el apóstol Pablo dice, no por obras. Y no termina ahí. ¿Para qué? Nadie se glorie. Para que nadie se glorie. Es una batalla, sin duda. Porque nos gusta ser aplaudidos, nos gusta ser reconocidos. Y en ocasiones no nos gusta realmente que en nuestra lista de prioridades, en nuestra lista de pendientes del día, tengamos edificar a mi prójimo. Porque eso, simplemente eso, posiblemente nos lleve a algo que nuestra carne no quiere. Porque es mediante un morir al yo, morir a mí mismo, cargar mi cruz, como glorifico a Dios y glorifico al prójimo. Perdón, edifico al prójimo.
Para empezar la primera carta a los Corintios, y hermanos, tenemos todavía, si Dios permite, unos domingos por delante para seguir profundizando, y por eso les mencionaba yo que este es un primer acercamiento a la parte final del verso 4 del capítulo 13 de Primera a los Corintios, porque era una iglesia que, como estábamos observando ahora, realmente tenía una situación grave con respecto a jactarse. Una iglesia con muchos dones, pero también una iglesia que estaba perdiendo el piso, por así decirlo, o que ya lo había perdido, pero no tanto como para que no hubiese la oportunidad de restaurar. Y muchos conocemos este pasaje, pero creo que a la luz de lo que hemos podido meditar en esta mañana, seguro tiene un mayor sentido. Porque es en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 26 y 27, donde se nos permite a todos, como hijos de Dios, y en el caso específico a los Corintios, tener un momento para que se nos digan nuestras verdades. Considerad, hermanos, 1 Corintios 1, 26 y 27, vuestro llamamiento, porque no hubo muchos sabios conforme a la carne, no hubo muchos poderosos ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Prestemos atención al verso 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Ahí está nuestra identidad. No muy fuertes, no muy sabios. Despreciado y vil a la luz del mundo. De manera que nadie, ninguno de nosotros, nos jactemos delante de Dios. Pero hay algo muy precioso aquí. Verso 30. Pero por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. El primer Adán falló con una misión, al ser creado a imagen de Dios, de gobernar, sojuzgar, ejercer dominio, vivir para su gloria, reflejar eso en esta tierra. Pero en Cristo, el segundo Adán, nosotros hoy hemos sido justificados, santificados y redimidos de manera que despertemos a la preciosa realidad que si hemos de gloriarnos en algo, sea en Cristo. Así es como nos encaminamos a una jactanza piadosa, puestos los ojos en Jesús, de manera que busquemos amarlo a Él y de manera intencional, diaria, como un hábito, guardarnos de la jactancia para edificar a mi prójimo. Vamos ahora.